Paz de Cristo, hermanos, le damos gracias a Dios una vez más por este privilegio que nos da estar una vez más con ustedes y compartir la palabra de Dios, traer un estudio para la edificación de cada uno de nosotros. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque nos da esa oportunidad a nosotros, y quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes por estar aquí, ¿verdad? Y pues a estudiar lo que es la palabra de Dios. Vamos a estar estudiando y vamos a estar aprendiendo en esta noche. Yo creo que ustedes ya miraron el tema de este estudio ahí en la pantalla, lo que es Dios ha sido manifestado en carne. Vamos a estar hablando de un tema muy importante, y yo creo que todos son importantes, pero le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Amén. Paz de Cristo, muy bienvenidos todos. Esta noche le damos gracias al Señor porque nos permite estar una vez más con ustedes, y agradecemos a nuestro Dios porque hasta el día de hoy Él nos ha cuidado, nos ha ayudado, así como ustedes. Creemos, ¿verdad?, que la bendición de Dios, su mano ha sido poderosa para con todos nosotros, y su mano de poder y fortaleza sobre todas nuestras familias. Y agradecemos a Dios en este día porque hasta el día de hoy el Señor nos ha ayudado, nos ha cuidado, y vamos a tener este estudio también, ¿verdad?, compartiendo la palabra con cada uno de ustedes. Y agradecemos al Señor, ¿verdad?, por esta oportunidad. Vamos a dar inicio así. Amén. Vamos a orar, y antes de principiar nuestro estudio vamos a traer una enseñanza para, como lo digo una vez más, para la edificación de cada uno de nosotros, aprender más, y vamos a traer lo que es algunas escrituras para lo que dice la palabra de Dios acerca de Dios manifestado en carne. Pero vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude y nos dé el entendimiento para aprender. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos permites estar aquí una vez más con cada uno de los que están viendo, los que están oyendo en esta noche, y los que van a oír también después. Te doy gracias por cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, que tú nos uses una vez más, Padre Santo, para una edificación de cada uno de los que van a estar, Señor, oyendo tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, te doy gracias por la congregación, un nuevo comienzo, Señor, que tú lo has bendecido, que tú los has guardado, los has cuidado. Gracias porque tú, Señor, hasta este momento, Señor, y seguirás siendo fiel, Padre Santo, nos vas a seguir cuidando. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, ya lo dije, el tema de este estudio es Dios ha sido manifestado en carne. Vamos a mirar algunos puntos bien importantes. El estudio es Dios manifestado en carne, y ¿qué clase de ser es Dios? Se ha preguntado usted, ¿qué clase de ser es Dios? Dios es humano, Dios es espíritu, y todos debemos saber la respuesta a estas preguntas, todos. ¿Y por qué digo todos debemos de saber? Porque están en la palabra de Dios. No es algo que el hombre se ha inventado, sino que la palabra de Dios lo explica claramente. ¿Quién es Dios? ¿Dónde está la sustancia de Dios? ¿Qué es Dios? Eso vamos a estar estudiando eso. ¿Qué clase de ser es Dios? ¿Qué es espíritu? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y otra de las preguntas también, ¿verdad?, que vamos a estar aprendiendo es, ¿existe lo que es la Trinidad? Si hay tres dioses, si dice la palabra de Dios, no si creemos, pero si dice la palabra de Dios. Vamos a estar estudiando este tema muy, muy importante, y vamos a empezar con la cita bíblica que está en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Le voy a pedir a mi esposa si me puede ayudar a leerlo. Amén, dice: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Este versículo empieza diciendo indiscutiblemente.
¿Qué es la palabra indiscutiblemente? La palabra indiscutiblemente es no hay que dudarlo, no hay que pensar si sí o no, no hay que discutir, no hay que será o no será. La palabra de Dios está empezando a decir en 1 de Timoteo, indiscutiblemente, no hay duda, no hay quizá, no hay a lo mejor. Dice la palabra de Dios, indiscutiblemente grande es el misterio. Es un misterio que nosotros ya como hijos de Dios, como la revelación que Dios nos ha dado, ¿verdad? Podemos entender. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y este es el estudio que vamos a estar tomando. Dios fue manifestado o ha sido manifestado en carne. Dice, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles. En otra versión de esa misma cita dice, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe, dice, es el siguiente. Dios fue revelado en un cuerpo humano. Amen. Claramente. No hay que discutirlo, no hay que quizá. Ahí está bien escrito la palabra de Dios. Esto lo que estamos leyendo es palabra de Dios, no es palabra de hombre, no es palabra de una persona. Si lo piensa o no, la palabra de Dios dice de esta manera, sin duda alguna, no hay duda. Dios fue revelado en un cuerpo humano. Vamos a empezar a leer lo que es el estudio. Todos debemos saber las respuestas a estas preguntas, porque yo creo que nos han preguntado, hay tres dioses, Jesucristo es Dios, ¿verdad? Y nosotros, quizá la mayoría de los que estamos viendo, conocemos, sabemos quién es Dios, quién es el Padre, quién es el Hijo, y sabemos que hay un solo Dios, pero necesitamos nosotros encontrar dónde están esas citas bíblicas. Dios en Juan, en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 24, dice de esta manera. Amén. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Aquí está una palabra muy clave para este versículo, porque está diciendo Dios es. No está diciendo los dioses son espíritu. ¿Quién es Dios? Dios dice Dios es, está hablando de uno solo. Dios es espíritu. No está hablando de dos dioses, de tres dioses, de cuatro dioses, sino que está hablando simplemente Dios es espíritu. La escritura nos ayuda a entender la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Que Dios es espíritu. Y solamente dice, es lo que está hablando, dice, Dios es espíritu. Esa es la naturaleza de Dios. Consiste la sustancia de Dios, dice, un espíritu. La palabra está en la forma singular, es singular solamente uno, enfatizando el hecho de que Dios no es una pluralidad, que no son más de dos, que no son tres. Básicamente pluralidad es más de una persona o más de una cosa. Está hablando de que Dios está hablando singular, no plural. Está diciendo Dios es uno solamente, enfatizando el hecho de que Dios no es una pluralidad de personas. Entonces hay un espíritu que es Dios. Vamos a estar viendo claramente cómo está hablando las escrituras, cómo nos está enseñando las escrituras en el libro de Marcos capítulo 12 versículo 28 y 29. Vamos a leer esa escritura también. Amén. Dice Marcos 12, 28 y 29. Dice, se acercó uno de los maestros de la ley que los había oído discutir. Se había fijado en lo que bien que Jesús les había contestado y le preguntó,
¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Dice la palabra de Dios, dice, maestros de la ley se le acercaron y le preguntaron, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el que debemos de seguir más primeramente? ¿Cuál es el que debemos de obedecer más? So Jesús les dijo a los maestros de la ley, dice, el primer mandamiento de todos, porque vea, hay varios mandamientos, pero está diciendo, el primer mandamiento de todos es, el mismo Jesús está diciendo al pueblo de Israel, el Señor nuestro Dios, estaba hablando como humano, el Señor uno, no está diciendo son dos, son tres, está diciendo el Señor uno es. Y está muy claro lo que está hablando la palabra de Dios, ¿verdad? De que el mismo Jesús está diciendo solamente hay un Dios, solamente hay un Espíritu también. Entonces vamos a estar leyendo también en el libro de Isaías capítulo 44, vamos a estar leyendo varias citas bíblicas. Isaías 44 versículo 8. Amén, dice, no temas, ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Amén. So, hay tres palabras que uno tiene que poner mucha atención en este versículo. El mismo Dios está diciendo, no hay Dios sino yo. Él dice la palabra de Dios. Jehová está diciendo, no hay otro Dios que no sea yo, dice Jehová de los ejércitos. Y otras cosas que está diciendo, no conozco ninguno otro. No hay otro más, ni al lado de mí, ni antes de mí, ni después de mí. Está diciendo, no hay Dios, sino yo soy el único Dios, dice el Señor. Y también dice, no conozco otro Dios que no sea yo, dice el Señor. Isaías 44, 8. So, estos versículos, hermanos, nos están ayudando a comprender quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es realmente el que nosotros conocemos como un solo Dios? Y está diciendo que solamente hay un Dios, no dos, no tres. Y lo voy a estar repitiendo un poquito más de esto, ¿verdad? So, entonces estamos viendo, no hay Dios sino yo, dice el Señor. Y también dice, no hay otro que yo conozca. Ni va a haber, ni habrá después que yo, dice la palabra de Dios. So, ese está diciendo el Señor, solamente hay un Dios. Amén. Entonces, Dios, el Espíritu, se manifestó en carne. Ese Dios que estábamos leyendo ahorita en los versículos, vamos a mirar ese mismo Dios, cómo se manifestó en carne. ¿Cuándo? En la persona de Jesucristo. Ese mismo Dios, el Dios que dijo, no hay otro Dios fuera de mí, ni lo habrá. No conozco a ningún otro Dios. Ese mismo Dios, dice, se encarnó en la persona de Jesucristo. Y vamos a leer las citas bíblicas que están en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 23. Amén, dice, se manifestó en carne, ¿verdad? En el libro de Mateo. Mateo 1. 18. Del 18, correcto. Amén, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo,
José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de los pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Muy clara está la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuál era ese profeta? La palabra de Dios dice que Isaías hace algunos 750 años antes que naciera Jesús. Isaías profetizó este avivamiento que iba a haber en la tierra, este nacimiento que iba a haber en la tierra por medio de dice, de una virgen, y estamos hablando de la Virgen María. 750 años atrás, el profeta Isaías estuvo, él lo dijo de esta manera, y lo podemos mirar en Isaías 7:14, dice de esta manera, por tanto el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. So está hablando aquí, ¿verdad? De que va a venir, que va a ser un hijo, y está diciendo que va a venir y va a ser Dios con nosotros. Y acuérdense la escritura que leímos anteriormente, que estaba diciendo el mismo Dios, yo soy el único Dios y no hay otro Dios fuera de mí. Y en el libro de Mateo está diciendo que Dios iba a venir, iba a reencarnar, iba a nacer, no reencarnar, iba a nacer en Jesús, Dios. Amén. So, Emmanuel dice Dios con nosotros. Otra escritura también donde dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 1 en adelante. Amén. Hebreos 10:1 dice, la ley era solo una imagen borrosa de las bendiciones que llegarían en el futuro. La ley no es la verdadera bendición porque exige a la gente que ofrezca los mismos sacrificios todos los años. Los que se acercan a ofrecer culto a Dios siguen ofreciendo esos sacrificios, pero la ley jamás puede hacerlos perfectos. Si la ley se pudiera hacer, entonces ya estarían si la ley lo pudiera hacer, entonces ya estarían limpios. No se sentirían culpables de sus pecados y esos sacrificios ya hubieran dejado de ofrecerse. Cada año los sacrificios sirven para recordarles sus pecados, porque es imposible quitar los pecados con la sangre de toros y chivos. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, dijo, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que has preparado un cuerpo para mí. Amén. Estamos hablando, hermanos, de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los pecados que dice que cada año iban a hacer sacrificios por sus pecados. Pero entonces, cuando miramos aquí, dice, por eso cuando Cristo vino al mundo, dijo, tú no quieres sacrificios ni ofrendas. Es suficiente. Pero anteriormente dice, porque es imposible quitar el pecado con la sangre de los toros, lo que se hacían sacrificio, sus ofrendas, correctos. Era imposible quitarlos. Solamente iban a pagar un tributo, iban a pagar un precio por sus pecados, pero dice la palabra de Dios, por eso dice, tú no quieres sacrificio ni ofrenda, sino que has preparado un cuerpo para mí. Y está hablando de quién? De Dios. Se preparó un cuerpo que es Jesucristo para venir y morir y pagar el precio por cada uno de nuestros pecados. Eso es lo que es Dios manifestado en carne.
Amén. So, Dios se hizo hombre. Dios estuvo en Jesús. So, estamos viendo claramente la palabra de Dios donde dice aquí Dios es espíritu, pero fue manifestado en carne. Amén. So, el número siguiente en Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, vamos a estar mirando también lo que es Dios manifestado en carne. Amén. Dice Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo, a quien designó heredero de todo, por medio del cual hizo también el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la fiel representación de su ser real, y el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. So, está hablando de Jesús, dice de esta manera, y el que sostiene todas las cosas de la palabra de su poder. En otras palabras, Jesús tenía el poder, tenía la autoridad. ¿Por qué? Porque era el mismo Dios manifestado en esa carne. Tenía todo el poder, tenía toda la autoridad, tenía el dominio. Dice, sostiene todas las cosas con la palabra de ¿qué? De su poder. Y solamente Dios puede tener ese mismo poder. Y el que sostiene todas las cosas y la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. So, no hay hombre que pueda perdonar pecados sino Dios. Por eso vino a la tierra, se manifestó y pagó el precio por cada uno de nosotros. Es lo que está hablando la palabra de Dios. Amén. Otra cita bíblica, tenemos varias citas bíblicas. Está en el libro de Lucas capítulo 1, versículo 35. Amén. Dice, el ángel le respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Amén. Y al principio del estudio que estábamos diciendo que Dios es espíritu. Y dice la palabra también en el libro de Isaías que dice que Dios no conoce a otro Dios fuera de él. Dios es espíritu. Y aquí en el libro que estamos leyendo ahorita dice que de esta manera, el Santo Espíritu, ¿lo puedes leer una vez más? Por favor. Dice aquí, el ángel le respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá. Solamente ahí, el Espíritu Santo. El Espíritu. ¿Quién es Espíritu? Dios. So, el mismo Espíritu, el mismo Dios dice, ¿qué más dice? Vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Amén. Dice, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Quién es santo? No hay en la tierra un santo, pero solamente dice la palabra de Dios que Dios es el único santo. Y dice que ese santo nacerá en Jesús. Nacerá, Dios estará en Jesús. El otro, Isaías 9:6, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí está hablando de Jesús, el niño que iba a nacer, está hablando y le dice Dios fuerte. Y en el versículo que estábamos leyendo anteriormente, estamos diciendo que dice la palabra de Dios, Isaías 44:8, dice, no hay Dios sino yo, no conozco ninguno. Y en este versículo que estábamos leyendo, que leyó mi esposa, dice, y se llamará su nombre Dios fuerte.
Padre eterno y príncipe de paz. So, estamos viendo ahí, Dios, el Espíritu, se está manifestando en carne, en el Hijo, en Jesús. Amén. So, estamos viendo que solamente hay un Dios, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro como algunos creen. La palabra de Dios, no podemos encontrar una cita bíblica donde nos dice que hay más de un Dios. Amén. Fue manifestado, pero solamente hay un Dios. La siguiente cita bíblica tenemos en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 16. 2:16. Yes. Porque ciertamente no viene un auxilio de los ángeles, sino que viene un auxilio de la descendencia de Abraham. Amén. Está hablando aquí del Dios fuerte. Va a venir, no puso a un ángel. Dice, ciertamente no viene un ángel, pero está hablando que va a venir el mismo Dios y va a ser manifestado en la descendencia de Abraham. Va a venir y va a ser manifestado. No va a traer un ángel, no va a traer un espíritu, sino que, dice la palabra de Dios, se va a manifestar en uno de la descendencia de Abraham, que viene, Jesucristo viene de la descendencia. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, de que cómo Dios está hablando, cómo Dios nos está enseñando de que Dios fue manifestado en carne. ¿En la persona de quién? De Jesucristo. Amén. Otra cita bíblica también tenemos Colosenses capítulo 2, versículo 9. Amén. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. So, ¿en quién está hablando? Está hablando en Jesús, ¿verdad? Dice, porque ciertamente, dice, en él habita toda la plenitud, todo el poder, toda la autoridad, y solamente Dios tiene el poder, la autoridad, Dios tiene el dominio, Dios es el único Dios, lo estamos viendo desde Isaías. So, aquí está hablando de Jesús, dice, porque en él habita, en él está el poder. ¿Quién es el poder? Dios. ¿Quién es la autoridad? Dios. Dice, en él habita, en él está Dios manifestado en Jesús. Dice, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad, del poder, corporalmente. ¿En dónde? En el cuerpo de Jesús. Amén. So, Jesucristo fue ambos. Fue Dios y fue hombre también. Fue carne, pero al mismo tiempo era o es Dios. Como hombre tuvo hambre, se cansó y lloró como Dios. Levantó a los muertos, calmó la tempestad y perdonó los pecados. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36. Amén. Dice, por tanto sepa bien todo Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Amén. A este Jesús, Señor y Cristo está hablando. A este, el Señor, está hablando de Dios, está hablando, y Cristo dice, a este Jesús, por tanto sepa bien todo Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y lo ha hecho también Mesías, Maestro. Lo ha hecho algo que vino a la tierra a morir, ¿verdad? Por cada uno de nuestros pecados, cada uno de nuestras faltas. Dios se manifiesta una vez más en el Hijo. Y estamos viendo que estas citas bíblicas son claras, son exactamente, no hay que buscarle como leímos desde el principio, donde estábamos leyendo la palabra de Dios, que indiscutiblemente, no hay que dudarlo, no hay que será o no será. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice, Dios
fue manifestado en carne. No hay duda, estas citas bíblicas están claras, nos están enseñando lo que es la palabra de Dios. Entonces estamos viendo el estudio de Dios fue manifestado en carne. Amén. Quisiera, ¿verdad? Decir un poco, ¿verdad? Yo a lo menos, ¿verdad? Yo crecí en un lugar, ¿verdad? Donde mi religión o mi creencia, ¿verdad? Era católica. Y mis padres, ¿verdad? Yo aprendí de mis padres que había un solo Dios. A lo menos yo desde chiquita yo tengo, ¿verdad? Noción de que solamente existe un Dios. No son dos, no son tres, sino es uno, ¿verdad? Y es una revelación que viene de Dios. Es un misterio, ¿verdad? Que viene esa luz a nosotros y debemos de estar agradecidos, ¿verdad? Cada uno de nosotros, porque no es de nosotros, ¿verdad? Sino que la misma palabra, ¿verdad? Nos enseña que Dios en su misericordia nos ha dado a conocer este misterio que es grande, que es poderoso, de entender de que Jesucristo es nuestro Salvador, de que Jesucristo es Dios hecho carne, ¿verdad? El mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, hablando, ¿verdad? Desde el libro de Génesis, podemos entender de que Jesucristo se hizo hombre, se humanó, tomó cuerpo, tomó ese velo de carne y se dio, ¿verdad? Se entregó para que ya no hubiese sacrificio, sino Él fue el sacrificio total, ¿verdad? Que viene a darnos ese perdón de pecados, que viene a darnos una vida plena, ¿verdad? En Cristo Jesús. Y es hermoso, ¿verdad? Compartir la palabra y entenderla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una revelación del mismo Dios que nos ha llamado, nos ha hecho hijos, pero nos ha dado a entender ese grande misterio de que Dios nos ha amado tanto, ¿verdad? Que vino y pagó ese precio y que nos ha dado esa entrada ahora para ser, ¿verdad? Herederos de aquello que el Señor ha preparado para nosotros y es un privilegio, ¿verdad? Y si hay una duda, ¿verdad? En alguno de ustedes, si hay alguna duda en un joven, en un junior, ¿verdad? Porque no hace mucho, ¿verdad? Yo me di cuenta de que había esa pregunta en alguien, ¿verdad? Y Dios está poniendo este estudio, ¿verdad? A través de estos estudios, ¿verdad? Que el pastor ha asignado a los ministros. Podemos ver, ¿verdad? Que Dios está hablando, Dios está aclarando, ¿verdad? Y si tú tienes alguna duda, la palabra de Dios es clara y está ahí, ¿verdad? Para todo aquel que quiera entender de que Jesucristo es Dios y que Él nos ha dado ese entendimiento. Amén. Amén. So es un misterio, dice la palabra de Dios, es un misterio. ¿Por qué? Porque muchos no pueden entender, no podemos entender cómo un espíritu vino y dice, pero la palabra de Dios dice claramente, Dios fue manifestado. Grande es el misterio, grande es algo que no comprendemos, pero la palabra de Dios dice, Dios vino a la tierra y se humanó y se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Amén. Entonces estamos viendo la palabra de Dios, lo que está hablando. Dios se manifestó y dice, para dar una ilustración de cómo Dios se manifestó, podemos mirar el agua, podemos mirar que el agua en el refrigerador que tenemos, podemos tener hielos, pero también en el agua para calentar, para hacer té, para hacer un té, podemos mirar también que sale el vapor. Puede haber hielo, puede haber vapor, pero sigue siendo la misma agua, ¿verdad? Sigue siendo el mismo condimento, la misma cosa. So, estamos hablando de que Dios fue hombre, Dios es espíritu, y también estamos viendo que Dios, Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo
en la regeneración. So, claramente Dios nos está hablando, nos está diciendo, Dios fue manifestado. Dios es manifestado en el Hijo. Padre, Hijo, como nosotros. Yo soy padre, yo soy hijo y yo soy esposo también. Pero yo soy el mismo, una persona solamente. So, en Gálatas capítulo 3, versículo 20, dice de esta manera. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Pero Dios es uno. No son dos, no son tres. Dice Dios es. Está hablando de una vez más plural. Está hablando de una manera solamente uno. Dios es. No Dios, los dioses son. Está hablando Dios es de una cosa o una persona. Dios es uno solamente. Para concluir, el libro de Santiago capítulo 2 versículo 19. Amén. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien lo haces. También los demonios creen y tiemblan. Amén. Hay una pregunta aquí donde nos está diciendo, ¿tú crees que Dios es uno? Bien lo haces. Si tú crees que Dios es uno, dice, excelente, te ha sido revelado que Dios es uno. Bien lo haces. Inclusive dice la palabra de Dios, también los ángeles caídos saben que solamente hay un Dios. También los ángeles saben que solamente hay un Dios en el cielo y un Dios en la tierra, que es el mismo. En la tierra como hombre, que es Jesucristo, el mismo Dios. En el cielo como espíritu. So, estamos viendo donde nos está diciendo, ¿tú crees que Dios es uno? Excelente, bien lo haces. También los demonios creen, los demonios saben que solamente hay un Dios. Dice, y tiemblan. ¿Por qué? Porque saben el poder, la autoridad solamente es de Dios. Él puede hacer, Él puede quitar, Él puede bendecir o también Él puede juzgarnos. So, nosotros estamos entendiendo, hermanos, de que Dios se fue manifestado, ha sido manifestado. Solamente hay un Dios. Son los estudios que estamos tomando aquí, ¿verdad? Por medio de cada uno de nosotros, estamos viendo quién es Dios. ¿Por qué vino Dios a la tierra? ¿Por qué vino a morir? Vino a morir por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, nuestras faltas. Todavía hay tiempo, todavía está la puerta abierta, está lo que es claramente que Dios nos está llamando, nos está diciendo, yo soy el que vino dice la palabra de Dios, yo soy el que vino a la tierra para morir por cada uno de nuestras faltas, nuestros pecados. So, te invito a que aceptes a ese Dios que vino a morir, a ese Dios que se humanó por ti y por mí. Vino a la tierra y pagó el precio de ser abofeteado, de ser maltratado. Siendo el Espíritu, dice, se humanó y murió por nosotros, para que nosotros lo aceptemos y seamos parte de esa herencia que Dios nos está queriendo dar. So, yo te invito a que lo aceptes y espero que este estudio le haya servido. Amén. No sé si hay alguna necesidad. Vamos a orar. Quiero orar por tu familia, quiero orar por tu vida, quiero orar para que el Señor nos siga ayudando, nos siga bendiciendo. Sabemos en el tiempo que estamos, en el tiempo que estamos pasando, ¿verdad? Y ya nos está diciendo el pastor, el día de ayer nos estuvo diciendo, tenemos que cuidarnos, tenemos que mirar las cosas que están alrededor de nosotros, hermanos, y el Señor tiene misericordia de nosotros. El Señor nos va a ayudar y nos va a cuidar. Amén. So, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Quiero orar por tu familia para que el Señor te proteja, el Señor te bendiga y el Señor te cuide también.
Antes de eso, ¿verdad? Quisiera tomar este tiempo para desearles una feliz Navidad. Bien. Sabemos de que ya estamos, ¿verdad? Unos días acercándonos a esta fiesta, ¿verdad? Pero vamos a recordar, ¿verdad? El sacrificio del Señor, Yes. el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Que Yes. vino aquí a la tierra. Y celebramos, ¿verdad? Su venida no solamente al mundo, sino a nuestras vidas, a nuestra casa, a nuestro hogar. Y pedimos, ¿verdad? Esa bendición sobre ustedes, que ustedes, ¿verdad? El Señor los guarde, los cuide, y la paz del Señor, ¿verdad? Esté morando en sus corazones, y que puedan disfrutar este día juntamente con su familia. Cuídense mucho y coman muchos tamales, porque bueno, yo le digo, yo solamente como tamales una vez al año, so vamos a disfrutar, ¿verdad? Si tiene plan de hacer tamales, haga sus tamales. Yes. Y si quiere comer otra cosa, coma otra cosa, pero disfrútelo con su familia. Aproveche estos días reconociendo, ¿verdad?, de que Cristo vino a la tierra, y, ¿verdad?, cuidémonos como se nos ha estado, ¿verdad?, anunciando, no solamente, ¿verdad?, en la tele, por medio de las noticias, sino también, ¿verdad?, por el pastor, por cada uno, ¿verdad?, que tomemos ese tiempo, consideremos no solamente nosotros, sino aquellos que nos rodean, y cuidémonos mucho, y que disfruten estos días junto con su familia. Mi deseo es que el Señor les bendiga, y nos miramos pronto, primeramente Dios. Con la ayuda de Dios. Amén, hermanos. Vamos a ser despedidos de esta manera. Vamos a darle gracias a Dios porque el Señor hasta aquí nos ha cuidado. Señor Jesús, te damos gracias porque hasta este momento tú nos has bendecido, nos has guardado, nos has cuidado. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Tú nos enseñas que solamente hay un Dios, que solamente hay un Creador. Tú nos has dado esa revelación, Señor. Nos has enseñado. Permítenos, Señor, que podamos, Señor Jesucristo, serte fiel, Señor, como tú eres fiel con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido por cada familia que está viendo este video, Señor, que tú lo bendigas, bendice su familia, bendice sus trabajos, bendice, Señor, su hogar, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Protégelos, guárdalos, cuídalos, Señor, donde quiera que ellos vayan. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Te damos gracias. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22, 21. Que el Señor los bendiga, Dios hermanos. bendiga.